Bueno, estimado alumno, esta clase corresponde a la tercera clase del módulo 3, ¿ya? Esta es un poquito más teórica ya y tiene que ver con la introducción a la clase de farmacología básica, ¿ya? De lo cual trata el curso. Así que mucha atención en algunos conceptos que vamos a revisar. Cuando hablamos de farmacología, estamos hablando de una ciencia que tiene muchos años, ya incluso más años que la medicina, ya desde hace mucho tiempo las personas utilizan fármacos aún sin estar enfermos, ya tal el caso, por ejemplo, de las vitaminas o de los anticonceptivos orales. Solo por decir algunos, el incremento de los productos que se expenden en el ámbito mundial sin receta médica y por último el consumo de sustancias utilizadas por la industria alimenticia como preservantes o colorantes y por la agricultura como los fertilizantes, sitúa la farmacología en un importante lugar del conocimiento de diferentes especialidades en la sociedad. Por lo tanto, es una ciencia que siempre va a ir en aumento, ¿ya? Nosotros nos hemos hecho una sociedad absolutamente dependiente de fármacos, ¿ya? Hay muchas teorías que sugieren que el chileno, el humano en general, tiene una negación genética al dolor, no nos gusta el dolor. Y esto es un concepto que ha ido evolucionando versus lo que hacían los humanos de, no sé, la Edad Media, ¿ya? Que todo lo solucionaban con dolor, nosotros como que le hacemos el quite a eso. Hay conceptos básicos que tenemos que aprender en esta clase y el primero va a ser qué es la farmacología, ¿ya? Es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de las drogas o fármacos en los organismos vivos, ¿ya? Y tiene que ser en organismos vivos, ¿ya? O si no, uno estaría hablando de otro tipo de ciencia. También tenemos que conocer el concepto de droga o fármaco, ¿ya? Que viene del griego pharmakon, que significa toda sustancia química, ya que es capaz de interactuar con un organismo vivo y desde el punto de vista médico es toda sustancia utilizada para el tratamiento, prevención, curación o diagnóstico de una enfermedad. Esta definición está dada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 1968. Ya y establece la sinonimia entre droga y medicamento. Por lo tanto, esto quiere decir que cuando hablamos de droga, de medicamento, fármaco, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿ya? No tienen ninguna diferencia. Obviamente que la diferencia que se les da a estas palabras es de tipo social, ¿cierto? Por lo que pueden denominarse también agente farmacológico cuando uno habla técnicamente. Además se considera fármaco toda sustancia, cualquiera sea su origen, con características apropiadas para constituir un medicamento. ¿Ya? Es decir, también se llama fármaco al principio activo del medicamento, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno habla de paracetamol, de ketorolaco, de ketoprofeno, uno está hablando de principios activos, ¿ya? Que tienen que ver con los nombres internacionalmente conocidos de los fármacos. Al final estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Y medicamento es es toda sustancia medicinal y sus combinaciones asociadas destinadas al uso animal o humano. ¿Ya? Por lo tanto, estas tres palabras, medicamento, droga y fármaco, siempre van a significar lo mismo, ¿ya? Depende mucho del contexto en donde se utilicen. Hay varias clasificaciones de la farmacología, ¿ya? Una es la que la divide entre farmacología pura y aplicada. La pura comprende el estudio de las acciones de las sustancias sobre los seres vivos sin discriminar en los que pueden tener aplicación terapéutica o no. Por lo tanto, la farmacología pura ya pretende investigar medicamentos no sabiendo a ciencia cierta si estos medicamentos nos van a ayudar o nos van a perjudicar. Por lo tanto, es completamente experimental y como ciencia pura se desarrolla mediante teorías e hipótesis de trabajo, lo que significa que esto es ensayo y error. Entonces yo saco un medicamento nuevo, lo pruebo, a este paciente le da esta reacción, ya, cambio el medicamento, lo vuelvo a probar, no le da la reacción, lo vuelvo a probar en más personas, vuelven a tener la reacción y así se va trabajando.
¿Ya? Otra clasificación es la aplicada, ya que se ocupa fundamentalmente en el estudio de aquellas sustancias con posible empleo terapéutico. Ya, esta es la que se ocupa en la actualidad. Ya, siempre se andan buscando nuevos principios activos para determinar mejoría en ciertas enfermedades, ¿ya? Y esta frase que sale al final de de la diapositiva, ya dice que realmente no existe un límite preciso entre una y otra, ¿ya? Porque todos los medicamentos se han descubierto prácticamente base a teoría, sin saber a ciencia cierta si este medicamento nos iba a ayudar o no. También existe la farmacología experimental, ya que estudia el efecto de los fármacos sobre los diferentes sistemas orgánicos de los animales, ya. Se trata de un paso previo indispensable a la aplicación humana en un fármaco, pues nos provee de la base para su empleo terapéutico racional. Esto quiere decir que siempre un fármaco, antes de ser probado en un humano, pasa por varios testeos ya, en organismos vivos. Generalmente esto se lleva a ratones, se lleva a animales parecidos a nosotros, ya, chimpancés o los simios, ya, y luego incluso se aprueban en caballos. Ya, cuando se quiere producir gran cantidad de fármacos, se utiliza el caballo, ya que es un animal que contiene eh, mucho volumen de sangre, por lo tanto tiene mucho efecto en producir suero, ¿ya? Para distintos fármacos. Cuando estas acciones se estudian en el hombre sano enfermo, estamos en el campo de la farmacología clínica. Ya esta es la farmacología que nosotros vamos a estudiar en el curso, porque vamos a ver todos los medicamentos que se aplican para enfermedades o incluso no tanto para enfermedades, sino como prevención. Por lo tanto, cuando hablamos de farmacología clínica, vamos a describir dos fases o dos pasos entre lo que se realiza con los fármacos, ¿ya? La primera fase tiene que ver con la investigación de cómo las drogas afectan al organismo sano, enfermo, joven o viejo, ¿ya? Y vamos a ver que van a aparecer aquí palabras que vamos a estudiarlas más en profundidad en otras clases, que tienen que ver con la farmacodinamia y el cómo el organismo afecta a las drogas, y la farmacocinética, ya que tienen que ver con la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Por lo tanto, yo siempre les digo que la farmacodinamia es el cómo el organismo es afectado por las drogas, ya, y la farmacocinética es el qué, ya, qué hace el organismo con la droga o con el fármaco. Por lo tanto, cómo la absorbe, para dónde se va, cómo la elimina. ¿Ya? Farmacodinamia, el cómo, ¿ya? Y farmacocinética, el qué. La segunda fase de la investigación en la farmacología clínica tiene que ver con que si la droga es útil en el tratamiento de las enfermedades, es decir, si tiene una evaluación o efecto terapéutico, ¿ya? De los resultados obtenidos en su empleo con los pacientes. Por lo tanto, en esta fase ya se investiga si la droga sirve o no sirve. Por lo tanto, vamos a tener muchos tipos de farmacologías, ¿ya? Van a ser algunos, ya no vamos a hablar de todos, pero se los voy a mencionar, ¿ya? Está la farmacognosia, que tiene que ver con el origen de los fármacos, ¿ya? Farmacodinámica, farmacocinética, ya tenían que ver con el qué y el cómo se distribuyen los medicamentos en el cuerpo. La farmacología terapéutica, que tiene que ver con la solución ante las enfermedades, ¿ya? La farmacología toxicológica, ¿ya? Que tiene que ver con las posibles intoxicaciones con los fármacos, ¿ya? Farmacoeconomía, farmacoepidemiología, que ve cómo se distribuyen los fármacos a través de las poblaciones. Farmacovigilancia, ya que está siempre encargada de notificar los eventos adversos producidos por los fármacos, y aquí están mucho metidos los RAM-A y los RAM-B. ¿Ya? La biofarmacia, ¿ya? Que es la farmacología aplicada al cuerpo humano, ¿ya? Farmacología molecular, que esta es la que más
junto con la farmacogenética, las que más se han intentado modificar, ¿ya? Porque tratan de modificar la acción a nivel celular o a nivel genético de los fármacos. Imagínense si un fármaco nos modificara algún gen, por ejemplo, para adelgazar. Seríamos todos flacos, solamente tomando una pastilla, porque nuestros genes le dirían al cuerpo que tienen que metabolizar más rápido los alimentos, por lo tanto, no absorber tantas kilocalorías. Dentro del origen de las drogas vamos a encontrar tres principalmente. El primero siempre va a ser el origen vegetal, ¿ya? La gran cantidad de fármacos que existen ahora, ¿ya? Son siempre desde el reino vegetal, ¿ya? Siempre se han extraído sustancias que se emplean en la medicina y se pueden usar directamente. La parte de la planta más rica en el compuesto viene preparado de la planta o de sus partes. Ya entre ellas podemos citar algunas de las primeras ocupadas, que es la ipecacuana, ya que está florcita acá arriba, ya, y la raugofria, ya que tienen diferentes utilizaciones. Ya, por ejemplo, había una que, por ejemplo, la ipecacuana, que es para los vómitos. Hay, por ejemplo, esta, la belladona, ya, de que acá se extrae la atropina, que es un fármaco que actúa directamente en el corazón, ¿ya? En el caso de la arritmia. Otras drogas, ¿ya? Son las de origen animal, ¿ya? Y se emplean en polvos de órganos desecados, ¿ya? Por ejemplo, los polvos de tiroides o principios activos extraídos de ellos, como las hormonas, ¿ya? Y puse acá esta vaca porque una de las principales los principales compuestos que se extraen ahora son de uso muy común en la población de Chile, ¿ya? De el intestino de la vaca se logró modificar y aislar una función de este para que se extrayera finalmente la insulina, ya que tiene un origen animal. La insulina es un fármaco que funciona como una llave para hacer entrar el azúcar a las células, por lo tanto disminuye la cantidad de azúcar en la sangre. Y también están las drogas de origen mineral, ya que se utilizan como sustancias purificadas, como el azufre, ya, o sulfato de magnesio, ya, y aquí está también otro tipo de drogas, ya, generalmente que son utilizadas para enfermedades más crónicas, por ejemplo, la metformina. Bueno, esta parte de la clase ya es un poco larga y tediosa y al final yo les dejo un resumen, ya, para que se puedan saltar si quieren esta parte, pero igual es entretenido saberlo, ya. Hay muchas cosas que uno no tiene idea y desconoce de la historia de la farmacología, y si estamos haciendo un curso con una mención en farmacología, sería bueno saberlo, ¿cierto? Bueno, la historia de la farmacología nos dice que el hombre desde hace mucho, mucho tiempo comenzó a utilizar sustancias, ya que la necesidad de hallar la solución a sus males ha sido siempre tan o más importante que su necesidad de buscar alimento o cobijo. El hombre primitivo buscaba esas soluciones en supersticiones, lo que condujo a buscar en su ambiente objetos animados o inanimados que lo ayudaran a expulsar los males que le aquejaban. Pero no debemos despreciarlo por ello, pues algunos de estos fármacos actuales hunden sus raíces en los absurdos de la magia y experimentación con plantas del hombre primitivo. Hay cosas que las creó el hombre primitivo que se siguen ocupando, ¿ya? Por ejemplo, la corteza de algunos árboles se siguen empleando como antisépticos poderosos. Y eso viene desde el hombre primitivo. Hay otras civilizaciones ya que tienen que ver ya y son más antiguas incluso, como los egipcios, que utilizaron las plantas o sustancias de origen animal con fines curativos, ya, y esto es desde el Paleolítico, la primera etapa llamada la famosa Edad de Piedra, durante la cual se utilizaban también conjuros y ritos mágicos, aliándose a un fortísimo componente psicológico del paciente, lo que daba lugar a la medicina primitiva, ¿ya? No se sabía en realidad en la antigüedad si los medicamentos realmente hacían efecto, ¿ya? Porque
pasaba un fenómeno que en la actualidad también ocurre, que se llamaba somatización farmacológica, ¿ya? Y el principio básico del efecto placebo, ya que en otra clase lo vamos a hablar. Más tarde, las civilizaciones que más aportaron al desarrollo de la medicina occidental se ubicaron en el Valle del Nilo, la planicie del Tigris y el Éufrates, ¿ya? Y esta civilización fue el asentamiento de los egipcios, la Mesopotamia de los sumerios y posteriormente los babilónicos y los asirios, ¿ya? Entre los dos espacios se asentaron los fenicios y los hebreos. Por lo tanto, todas las civilizaciones antiguas tuvieron que ver sí o sí con algo farmacológico. Hay precedentes ya que dictan desde la Mesopotamia, ¿ya? Por ejemplo, el famoso código de Hammurabi, ya que si ustedes ven las fechas son 1700 años antes de Cristo, ¿ya? Y este documento es una tablilla tallada en piedra que describe ya en esa época 15 recetas medicinales. Ya, esto al final fue descubierto en el Palacio Real de Ebla, ya con cerca de 20.000 tablillas más con información sobre los tratamientos y medicamentos utilizados en la época. Por lo tanto, estos fueron como los primeros recetarios, ¿ya? ¿Cómo se prestaban esto? Es imposible saberlo. En Egipto la información se acumulaba en papiros y monumentos. ¿Ya? El papiro más importante lo constituye el papiro de Ebers, ¿ya? Que debe su nombre a su descubridor, ¿ya? Que data de 1500 años antes de nuestra época. ANE, antes de nuestra época significa. Tiene más de 20 metros de largo, con referencias de unas 7000 sustancias medicinales y más de 800 fórmulas. A diferencia de las tablillas en el código de Hammurabi, aquí las fórmulas son cuantitativas, ya no nos dicen incluso cuánto peso de la sustancia tenemos que utilizar en determinada enfermedad. El papiro se conserva en la Universidad de Leipzig. En este papiro tan famoso se describen el empleo de la sila, aceite de ricino, opio, sulfato de cobre, azufre y hierro con fines terapéuticos. O sea, por ejemplo, que acá ya se conocía el uso, por ejemplo, de la cocaína, ¿ya? En donde se mencionan los opioides o opio, ¿ya? Sulfato de cobre como antiséptico, azufre para algunas enfermedades de la piel, ¿ya? Y hierro, por ejemplo, para el tratamiento de las anemias. Ya muchas de estas recetas muestran con claridad su origen mágico al incluir conjuros junto con ingredientes como sangre de lagarto, un libro viejo cocido en aceite, el fémur de un ahorcado ya y deyecciones de órganos de animales domésticos. Por lo tanto, si bien tenía un componente racional y científico, no dejaba de ser como apartado de la magia o de las creencias de la época. Luego, ya viene este famoso pensador, ya que integra muchos conocimientos al área de la farmacología, que fue Hipócrates, ya, y crea el famoso Corpus Hippocraticum, ya que es una obra de 53 libros en donde se explican algunas teorías de cómo se producían las enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, el papel de la terapéutica sería restaurar ese equilibrio con la dieta, los ejercicios corporales, el reposo, el clima y la utilización de ventosas. Por lo tanto, Hipócrates nos dice que los medicamentos serían vistos como elementos de segundo orden en esta filosofía de tratamiento. ¿Ya? O sea que ya aquí había una filosofía en el que hacer, ¿ya? Y una filosofía que se ha perdido un poco en la actualidad, ¿ya? Porque se piensa que todo lo hacen los medicamentos y todo lo hacen las condiciones, ¿ya? Así que ahora vamos a ver un poquito más de esta teoría que decía Hipócrates. Ya Hipócrates diseccionó ya o dividió las partes de composición del cuerpo en 4 elementos que tenían que ver con la bilis amarilla, ya con la sangre, con la linfa y la bilis negra. Y a esto le puso que cada cosa tenía una significancia con algún elemento. Por ejemplo, la bilis amarilla era el fuego, la bilis negra la tierra, la linfa el agua, ya, y la sangre el aire.
si uno lo analiza ya desde el punto de vista de lo que habla Hipócrates, tiene algún sentido ya, porque la sangre es nuestro principal transporte de aire, por ejemplo, y la linfa en su 100% es agua, 99%, ¿ya? Y las otras cosas ya son más difíciles de explicar, pero tienen alguna relación con el cuerpo. Luego existieron otros médicos, ya por ejemplo Plinio, que fue un médico militar, escribió una enciclopedia sobre los reinos vegetal, animal y mineral. Ya se acuerdan de los orígenes, él escribió una enciclopedia, por lo tanto a esta enciclopedia le puso Naturalis Historia. Ya, por su parte, Scribonius Largus, médico del emperador Claudio, escribió De Compositiones Medicamentorum, ya que era el verdadero formulario farmacéutico con gran número de preparaciones simples y complejas. O sea que todos tuvieron algún aporte en ocupar la información que había de los fármacos en el momento para dejarla registrada. Luego, Pedaneo Discórides, ya que era el cirujano de Nerón, acompañó a las legiones romanas en sus conquistas y fue considerado como el padre de la farmacognosia, que tiene que ver con el origen de los fármacos. Y fue conocido por su obra de materia médica, ya dividida en 5 libros, donde escribió cerca de 600 plantas, 35 fármacos de origen animal y 90 de origen mineral, clasificados por primera vez por compuestos y no por enfermedades, ¿ya? Aquí se ve que hay una evolución de la farmacología porque se empieza a estratificar, ya se empiezan a separar los fármacos, que se empieza a hacer un poquito lo que hacemos nosotros en la actualidad para aprender fármacos. No estudiamos fármacos, por ejemplo, que produzcan tal enfermedad, sino que estudiamos grupos farmacológicos. Galeno, ya que fue también médico de gladiadores, ya llegó a ser el facultativo personal de Marco Aurelio y fundamentó las teorías de Hipócrates para construir un sistema de patología y terapéutica de gran complejidad y coherencia. Ya desde el punto de vista farmacéutico, la importancia de Galeno radica en la transformación de la teoría humoral ya a la teoría racional, por lo tanto transforma todo lo de Hipócrates a una teoría que es más sistemática ya y basada en lo científico. Esta teoría tiene que ver con 4 cualidades ya que asumían que tenían las cosas propias del cuerpo, ya que era seco, húmedo, caliente o frío, y los medicamentos se determinaban por esas cualidades. Entonces decía que había medicamentos que tenían una acción simple, otros complejos y otros que tenían acciones propias. Entre los siglos 7 y 11, los árabes hicieron aportes que resultaron de gran importancia para la farmacología. En la química y la alquimia, los sarracenos desarrollaron el método experimental de 500 años y 500 años más tarde debía estimular el crecimiento de la química en Europa. Ya los musulmanes, al establecer las primeras botijas y dispensarios de medicamentos y fundar la primera escuela de farmacia del medioevo, separaron la práctica médica de la farmacéutica. Por lo tanto, estas personas fueron los primeros que hicieron la farmacología una especialidad, ¿ya? Era una rama tan amplia que no la podía manejar solamente un médico, ¿ya? Entonces hubieran especialistas en esto. Y también los árabes fueron los primeros encaminados a desarrollar la protección al consumidor. Como siempre han hecho acciones comerciales ya y mercantiles, ya fueron los primeros en preocuparse de que si ellos vendían algún fármaco que tuvieran algún tipo de respaldo. Y ahí también fueron los primeros ya en establecer las farmacias, así como las ve uno ya el día de hoy, pero obviamente con condiciones mucho más precarias, ¿ya? En el siglo XVI ya llegó con una farmacia con méritos propios, ya que ha continuado el desarrollo hasta nuestros días, ya. No podemos olvidar tampoco a Paracelso, cuyo verdadero nombre era Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ya, no se rían por el nombre, que estudió medicina aunque no llegó a graduarse, ya que dejó los estudios para dedicarse a la alquimia y la química.
Ya su principal aporte al desarrollo de la farmacología fue desechar la teoría moral que tenía que ver con lo que decía Hipócrates, ya, y lo que dijo Galeno. Por lo tanto, popularizó el uso de las tinturas y extractos químicos, elaboró el láudano, que todavía se seguía ocupando hace pocos años atrás, ya tinturas de opio, utilizadas hasta nuestros días, ya se pronunció en contra de la mezcla de fármacos derivados del reino animal y vegetal, y se dio cuenta que cualquiera que fuera la sustancia activa, que ésta se encontraba diluida en los ingredientes inertes hasta alcanzar concentraciones ineficaces. Por lo tanto, fue el primero ya empezar a pensar en la dosis de los fármacos. Y aquí está su frase más significativa, ¿ya? Que hasta el día de hoy se aplica, ¿ya? Porque él comprendió la relación que existe entre la cantidad de fármaco administrada y sus efectos beneficiosos o dañinos. Por lo que dijo que todas las cosas son venenos, es únicamente la dosis lo que establece la diferencia. O la única diferencia, que esta también tiene otra interpretación, esta frase, que es como la única diferencia entre la cura y el veneno es la dosis, ¿no? Que vendría siendo lo mismo, ¿ya? No fue hasta un siglo más tarde cuando William Harvey publicó en su estudio sobre la circulación de la sangre que se inició el estudio científico de los fármacos y se abrió camino a la nueva vía de administración, ¿ya? La vía endovenosa. Antiguamente los fármacos solamente se tomaban por la vía gastroentérica. Así que aquí fue todo un vuelco, porque se descubrió la vía endovenosa, por lo tanto acortaron el periodo de duración de los efectos terapéuticos de los fármacos, o sea que si tenían alguna urgencia podían resolverla en el momento. En los siglos XVII y XVIII ocurrieron otros acontecimientos notables que determinaron el desarrollo de la especialidad en el siglo XIX. ¿Ya? Se iniciaron los estudios toxicológicos, ¿ya? Y de acá vamos a conocer a los padres de la toxicología, que fueron Francois Magendie y Claude Bernard, ¿ya? Que fueron los primeros, ¿ya? En investigar cuándo los fármacos realmente a mí me producían consecuencias tóxicas. Esto sí fue experimentación con animales, ¿ya? Así que les costó a ellos. También, al mismo tiempo, el desarrollo en el campo de la química permitió un rápido ascenso en la farmacología, que hasta el momento utilizaba principalmente preparados de extractos vegetales impuros. Todo esto cambia a partir de la separación de un polvo blanco, ¿ya? Que era el polvo de opio, o la morfina, ¿ya? Que fue descubierto por el famoso Frederick W.A. Serturner, ¿ya? En 1806. O sea que él fue el primero, ya, en descubrir un analgésico poderoso como la morfina. Después de estos trascendentales descubrimientos, la química farmacéutica comenzó su rápido desarrollo, ya centrado principalmente en la química, y se empezaron a producir muchos avances en el contexto de separar el compuesto de los componentes que eran impuros, ¿ya? Y cuando ya pasamos y avanzamos en el tiempo, hay varios hitos, ¿ya? Que marcan el desarrollo de la farmacología. Por ejemplo, la morfina, que es descubierto como hipnoanalgésico en 1805, hidrato de cloral como hipnótico en el 1832, ¿ya? El hidrato de cloral, ¿ya? Es un gas que se sigue ocupando para sedar a los pacientes, y el famoso gas de la risa. Ya la risa producida por este hipnótico ya es un efecto secundario, es un RAM de tipo A. La codeína como antitusígeno, que fue descubierta en 1833, de la codeína vamos a hablar varias clases. ¿Ya? También es un pariente lejano de la morfina, y su efecto, si es concentrado, es muy parecido al de la morfina, pero siempre se ha utilizado como antitusígeno, ya, para evitar el reflejo de la tos.
También se le dio descubrimiento al ácido acetil salicílico como antipirético, ya en el 1874. Aquí se descubre la famosa aspirina, ya. Hubieron después investigaciones más extensas posteriormente que decían que la aspirina también servía para prevención de procesos morbosos a nivel cardiovascular, por ejemplo el infarto, ¿ya? La papaverina como espasmolítico fue descubierta en el 1948. La papaverina, ¿ya? Y la pargeverina es un fármaco que nosotros lo seguimos utilizando hasta el día de hoy. Yo creo que a lo mejor todos los que están escuchando estas clases han puesto pargeverina o papaverina, ya que es el famoso Viadil, ¿ya? También vino el descubrimiento de los antimicrobianos, ¿ya? Pero antimicrobianos se descubren todos los años, porque nosotros hacemos resistencia de los microbios. Luego vino el padre de la quimioterapia, que fue el alemán Paul Ehrlich, ¿ya? Que fue quien inició la búsqueda de productos capaces de combatir microorganismos infecciosos luego del descubrimiento de Salvarsan, ¿ya? O arsénico de salva, para el tratamiento de la sífilis. En 1935, a partir de los trabajos experimentales de Gerhard Domax, ya con el Prontosil, ya que es un medicamento que hasta el día de hoy en algunos países tiene ese nombre, surge la sulfanilamida, ya que es un antiséptico, al final es un antibiótico, ya para que más tarde Alexander Fleming descubra la famosa penicilina, utilizada hasta el día de hoy, tal cual Alexander Fleming la descubre. Estos fueron los descubrimientos de la época que los llevaron a un Nobel de Medicina. Luego también existió por parte de Henry Laborit ya el descubrimiento de la psicofarmacología y se centraron en los medicamentos que eran para tratar enfermedades del sistema nervioso central, por ejemplo la clorpromacina, la reserpina, el metilfenidato, ya secreto de metobamanato, ya son medicamentos que aún estaban con esos nombres en el momento en que se descubrieron y ahí se dejaron mucho de usar por los efectos nocivos que tenían para la salud. El único ya que se utiliza en la actualidad es el famoso haloperidol, ya en algunos trastornos de origen nervioso. En el 1922, ya por primera vez, dos científicos trataron una paciente diabética con extracto de páncreas, ya logrando una remisión de sus síntomas, por lo que lo denominaron insulina, a esa sustancia salvadora. Y por ese descubrimiento también desarrollaron se ganaron al final un premio Nobel. Así que después se trabajó con la testosterona para descubrir la hormonoterapia, ya, y se revolucionó el mundo con el concepto de los anticonceptivos orales. No menos importante ya el descubrimiento de las vitaminas, que desde 1912 fue hecho por el polaco Casimir Pak, ya que publicó sus observaciones de algunas enfermedades por la carencia de ellas. Ya actualmente esta adhesión de vitaminas se sigue utilizando, de hecho hasta como forma preventiva y de tratamiento. Aquí caben las famosas neurobiontas, ya que es un complejo vitamínico B12 que en la actualidad se sigue utilizando para el tratamiento del dolor crónico y para el refuerzo del sistema inmunológico. Generalmente se indica en el paciente adulto mayor. Ya, eso era todo. Ya es un poquito larga y extensa la historia de la farmacología, pero les voy a dejar un resumen en donde ustedes van a encontrar los principales hitos ya en cuanto a la farmacología. Así que podrían estudiar solamente el resumen. Eso. Hasta luego. Nos vemos en otra clase.